Rubén Vargas, que además es un experto en estos temas de lo que pasa con las comunidades nativas y en general toda la dinámica en torno al Braem, al conocido y popular, lamentablemente, Braem. ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido. Maite, buenas noches, gracias por la invitación. ¿Quién era Santiago Contoricón? Santiago, conocido como Shanti o Santi, es un líder histórico, es un gran referente de la gran nación asháninca del río Tambo. Como sabemos, los ashánicas en la parte norte del Brae, en los distritos de San Martín de Pangoa, Mazamar y Río Tambo, que forman parte de la provincia de Satipo, región Junín, es la nación, la etnia más numerosa de toda la selva central. Santiago desde muy joven, desde los 20 años, empezó a liderar a los comités de autodefensa del río Tambo en esa guerra de resistencia contra Sendero Luminoso, que empezó a asesinar a comunidades enteras, a líderes enteros en Río Tambo. Santiago se enfrentó en fuego abierto, en combate abierto, contra los hermanos Quispe Palomino, estos hermanos terroristas, primero de Sendero Luminoso y después en este grupo que se autonomizó y que hasta ahora siguen operando. Entonces Santiago era algo así como un héroe viviente de la resistencia asháninca contra el terrorismo en los 80 y en los 90. Y ahora, en los últimos 10, 15 años, Santiago y otros líderes también ashánicas también se organizaron para enfrentar a una nueva amenaza que ellos llamaban la amenaza silenciosa, que venía de la coca ilegal y del narcotráfico que está expandiéndose hacia el norte del Brae, es decir, hacia las comunidades nativas ashánicas. Y Santiago decía que el narcotráfico era más peligroso que el terrorismo, porque Santiago siempre decía que el narcotráfico entra a nuestras comunidades de manera muy silenciosa, entra a nuestras familias con engaños, decía Santiago, y tenía toda la razón. En sus territorios, en el río Tambo, ahora se registran cada vez más cultivos de hoja de coca articulados en la cocaína, y por supuesto eso significa la invasión a sus territorios. Y cuando el narcotráfico ingresa a un territorio, no solamente es al cultivo de la hoja de coca, sino también, por supuesto, al procesamiento de esa hoja de coca, y cuando procesa la hoja de coca utiliza miles, literalmente miles de toneladas de insumos químicos, de precursores químicos, que contaminan los suelos, que contaminan los ríos, y los asháninkas, su forma de vida es vivir de la naturaleza. Entonces, si el narcotráfico contamina sus ríos, está matándolos literalmente en vida a los ashánicos, porque los está dejando sin el alimento básico, sin la proteína básica que está en los ríos. Ahora, Rubén, estamos hablando de una población originaria, los ashánicas, también conocidos como nación, una gran nación. Este tipo de situaciones los enfrenta también con los poderes formales. Hay unos comunicados que también han estado circulando por Twitter. ¿Tú crees que hay necesidad de que la acción sea más directa, por ejemplo, para proteger a los otros líderes como Santiago? Porque parece que también están peligrando la vida de estas personas. Maite, el problema es que en los 80 y 90 los ashánicas estuvieron solos frente a Sendero Luminoso. Ellos se organizaron en comités de autodefensa y después las Fuerzas Armadas apoyaron lo que fue la resistencia ashánica contra este grupo terrorista. Lo que estamos observando ahora es que nuevamente los ashánicas se están enfrentando en solitario a la invasión del narcotráfico a sus comunidades. Creo que no podemos permitir que se vuelva a editar esa masacre contra los ashánicas, primero por parte de Sendero Luminoso y ahora por parte de los grupos armados del narcotráfico. Hay, digamos, alguna intervención de parte del Estado, del gobierno central, de debida en las comunidades nativas, pero es absolutamente insuficiente. Estamos enfrentando a estructuras criminales y a intereses del narcotráfico que son muy poderosas, y creo que es tiempo de que empecemos a conversar sobre la estrategia que se está poniendo en práctica en todo el Brae y particularmente en las comunidades nativas, que son las zonas más vulnerables en esta ecuación de las drogas. Creo que es necesario que el gobierno central, la PCM especialmente, tengan una estrategia ad hoc
en las comunidades nativas y, por supuesto, eso tiene que partir por reconocer que los líderes Son asháninkas fundamentales. son los que están dando la cara, son los Así que es. ponen el pecho frente al narcotráfico y tienen que gozar de la protección, de la seguridad del Estado y de sus instituciones, cosa que no ha ocurrido, Todavía. especialmente con Santiago, porque las amenazas de muerte contra Santiago Condoricón se sabían y Santiago había denunciado Porque que acá venía también- siendo amenazado desde hace varios meses atrás Exacto. y lamentablemente se ha consumado esa amenaza de muerte. Claro, porque aquí además no solamente es el impacto militar, entre comillas, sino emocional que se produce, ¿no? Si tú atacas o terminas con estos líderes naturales, en verdad afectas el ánimo y obviamente también la lógica social de la comunidad yánica. ¿De qué manera entonces, además de lo que está solicitando, que entiendo que también ha habido participación ahora de algunos ministerios que se han dirigido a ver qué ha pasado, bueno, va a haber una investigación, pero concretamente, ¿cómo involucrar a la comunidad yánica en este tipo de acciones? ¿Ellos podrían trabajar en qué tipo de actividades, además de la protección que tienen que tener? Hace 40 minutos atrás conversé con algunos líderes ashánicas y con la familia de Santiago Contoricón. Y lo que me han expresado es de que hasta este momento, hace 40 minutos atrás, no se habían comunicado con ellos del gobierno y que estaban esperando que eso ocurra para que no tomen medidas radicales que ellos lo consideran así, para que finalmente le presten atención. Ojalá que eso cambie. Bueno, Porque ahora estamos acá justamente a quien corresponda, que nos escuchen, porque en verdad el rol de los líderes naturales como Santiago y todos los que están ahí es fundamental, porque, como digo, no solamente protegen a la propia comunidad, sino que emocionalmente, socialmente son una contención. Definitivamente. Lo que pasa es que, a ver, el año pasado los comités de autodefensa ashánicas del río Tambo incautaron más de 2 toneladas de cocaína con arcos y flechas. Imagínate. Con arcos y flechas. Y claro, ese cargamento de cocaína pertenece a estructuras criminales grandes y precisamente parte de las amenazas a Santiago y a los otros líderes ashánicas tiene que ver con ese trabajo, con ese compromiso que tienen ellos de enfrentar al narcotráfico. Entonces, de acuerdo, ellos están haciendo lo que tienen que hacer en defensa de su territorio, pero no podemos dejarlos solos, Así número es. uno. Número dos, creo que necesitamos, como dije, que el gobierno, la PCM y los sectores directamente involucrados tienen que ir a Puerto Copa, a Río Tambo, a escuchar cuáles los problemas que necesitan que se resuelvan de manera inmediata a la comunidad ashánica, especialmente los vinculados a los temas de seguridad y a las amenazas. No queremos que mueran otros dirigentes ashánicas para que finalmente volteemos la mirada a la cabeza para ver qué está pasando allí. Ayer ha sacado un comunicado la Central Ashánica de Río Tambo exigiendo la presencia de distintos ministros. Creo que es necesario que el gobierno se haga presente en esa zona y converse y atienda estos reclamos que les preocupa a los ashánicas. El principal problema tiene que ver con la seguridad en Puerto Copa. Puerto Copa es un punto absolutamente estratégico en el norte del BRAE y es el río con el cual se comunica la parte central y norte del BRAE con la región Ucayali. Y es precisamente esa zona en donde, de acuerdo a los líderes ashánicas, es que el narcotráfico estaría tomando control. Y Puerto Copa es la principal zona de asentamiento de los ashánicas. Rubén, este es un problema complejo y seguramente es multidimensional. A veces también se escucha que la manera de colaborar con estas poblaciones erradicando el narcotráfico es el tema de la sustitución de cultivos y generar elementos productivos. ¿Eso tiene sentido cuando hay este tipo de acciones en contra de los líderes o no? Mira, a ver, lo peor que puede pasar es que el Estado, el gobierno, no reaccione frente a la invasión del narcotráfico y de la coca ilegal en el territorio de las comunidades nativas, porque el problema del narcotráfico va enraizándose a profundidades en que ya no se puede o es más difícil de erradicar. La situación de las comunidades nativas es particularmente crítica y especial porque los nativos, especialmente los ashánicas, están en contra
de los cultivos ilegales. Ellos el año pasado y el anteaño pasado solicitaron al gobierno central que se erradique esa hoja de coca de sus territorios. Entonces creo que si los nativos están solicitando que se erradique esa hoja de coca ilegal articulada a la cocaína, porque allí la discusión de que si es una coca tradicional o legal no es válida. Es doblemente ilegal esa coca que está en los territorios nativos. Y los dueños de los territorios piden que se erradique. Yo creo que el Estado, el gobierno, tiene que escuchar a las comunidades nativas para que se erradique esos cultivos ilegales, para que no sigan avanzando y para que no se comprometan las familias ashánicas en una lógica de suministro de la cocaína o de los insumos y de la materia prima que necesita este negocio. Entonces creo que sí es necesario trabajar en estrategias integrales. Por supuesto, parte de esa estrategia o el componente de esa estrategia tiene que ser la erradicación y los programas de desarrollo alternativo y la inversión pública, digamos, en conectividad vial, por ejemplo, que es absolutamente necesario para que esos ashánicas que saben cuidar sus tierras, que saben cultivar, puedan tener oportunidades más allá de los temas de la coca. Claro, ahora uno escucha este problema y también se pone a pensar en los otros problemas que hay en el norte del Perú, el tema climático, es como que tienes una serie de prioridades. La forma en que se están viendo los conflictos sociales actualmente en el país, ¿tendría que priorizar especialmente el caso de estas poblaciones y lo que pasa en el BRAE con ellas? O sea, ¿tendría que haber una estrategia específica cuando hablamos de resolución de conflictos? Porque aquí se va a generar un conflicto más tarde que temprano si no actuamos. Mira, yo creo que, digamos, cuando se trata de enfrentar a economías ilegales, y el narcotráfico es una de ellas, tenemos que tener puntos no negociables. Ya, por ejemplo, no podemos negociar si sabemos que la coca está articulada a la cocaína. No podemos negociar si sabemos que esa hoja de coca se ha cultivado en áreas naturales protegidas o en territorios de las comunidades nativas. No podemos negociar si sabemos que esa hoja de coca alberga las pozas de maceración o de laboratorios de cocaína. Tenemos que erradicarla, tenemos que destruirla, tenemos que combatirla. Entonces la acción es más bien de tipo militar insisto, tienen que ser estrategias integrales. Ya, pero digamos, dentro de esas estrategias integrales tenemos la urgencia de atender lo que está pasando en las comunidades nativas. Creo que necesitamos conversar y discutir, digamos, de la manera más serena posible, de qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo recurrentemente mal para enfrentar el problema del narcotráfico y del terrorismo en el BRAE. Creo que hay mucho por discutir, mucho por conversar. Desde mi punto de vista, la estrategia que se está haciendo ahora es absolutamente equivocada. Estamos invirtiendo los escasos recursos que tenemos en un problema del terrorismo. Es un problema cierto, pero en el BRAE el principal problema es el tráfico de drogas. El 80% o cerca del 80% de la cocaína que se procesa a nivel nacional sale del BRAE. Lamentablemente. Entonces, pero necesitamos entonces discutir de qué hacemos para que eso no siga expandiéndose, para que eso no siga asesinando a líderes ashánicas como Santiago. Estupendo. Mil gracias por tu presencia, Rubén. Hemos entendido el problema. Creo que en verdad es urgente que se generen acciones para allá. Y bueno, te tendremos en otra ocasión para hablar de la parte más productiva o eventualmente esa estrategia multifocal que está Sin duda, encantado. El BRAE es también un valle extenso de muchas oportunidades. Hay gente muy trabajadora, pero necesitamos rescatarlas de esa lógica perversa del narcotráfico. Tal cual. Así es, en verdad no hacemos nada bien en estigmatizar a las personas que están ahí, porque también hay personas que están produciendo cosas positivas y seguramente estarán pronto en este espacio. No se vayan, venimos con la última.